Continuamos con el desarrollo de puntos de referencia. Después que se produjo la victoria presidencial del licenciado Luis Abinader, se reunió con todos los aspirantes presidenciales de cara al año 2028. Del PRM, ¿no? Sí, del PRM. Y le solicitó que todo el que aspirar debía desvincularse del gobierno. Bueno, eso le cayó como un balde de agua fría. Después de ahí, algunos han sacado la cabeza animando ya sus huestes. El caso de Carolina Mejía, que ha estado haciendo especie de cabildos abiertos en Santo Domingo. En la semana pasada, David Collado se dice que inauguró un comando en New York. Y también en la oposición, en el PLD, ya hay aspiraciones, como es el caso de Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García. ¿Qué le parece a ustedes? Los Francisco. Sí, ¿qué le parece a ustedes esta propaganda a destiempo? ¿Le conviene eso al sistema político dominicano? Bueno, vamos a ver. Miren, la realidad es que cada partido tiene su propia lógica de comportamiento, a partir sobre todo de los resultados electorales, ¿verdad? Los resultados electorales dieron un inicio de banderazo para que los partidos iniciaran un proceso de recomposición política a lo interno. Entonces, todas estas aspiraciones vienen posterior a los partidos de oposición, sobre todo de oposición, de adelantar eventos que para ellos son importantes. Por ejemplo, adelantar congreso. El PRD, la Fuerza del Pueblo adelantó su congreso, igual que el PLD adelantó su congreso, que van a renovar, según lo que ellos han manifestado, toda su estructura política, desde arriba hasta abajo. Y eso de por sí, pues, de alguna manera, inicia un proceso de motivación. En el caso del PLD, necesita urgentemente esas motivaciones, esos incentivos, esos estímulos, porque la verdad es que salió de este proceso electoral en muy mal posicionamiento. Entonces, como el PLD es dentro del esquema de los partidos que tienen posibilidades o tenían posibilidades, descarto al PRD y al Partido Reformista, el PLD tenía antes de estas elecciones posibilidades por los resultados electorales anteriores. Es el partido que tiene que reformularse con mucho más dedicación y empeño. Y entonces eso implica que en principio su principal activo, que para mí sigue siendo Danilo Medina, pues manifestó que no iba a volver a la presidencia del partido. Posteriormente cambió de opinión o lo hicieron cambiar de opinión. Y entonces ahí en ese contexto es que se da la proclama de Francisco Javier como precandidato oficial del PLD. Ya dentro del PLD hay otra figura presidencial que uno no sabe si se van a tirar o no, como el caso de Margarita, está Francisco Domínguez Brito, está el mismo Abel Martínez, que aunque salió muy deprimido, pues me imagino que si lo estimulan, pues tal vez, quién sabe. Pero hay otros tal vez nuevos que se pueden integrar a lo que es la batalla electoral. En el PLD eso luce un poco apropiado. Parece que para ellos la prioridad ahora mismo es activar el partido para, a través de esa activación, ver cómo estimulan la participación y se vuelven a reenganchar dentro de la maquinaria política electoral que fue el PLD. Habrá que ver, el tiempo dirá. Pero en la Fuerza del Pueblo eso no está en discusión, porque todo el mundo sabe quién va a ser el candidato presidencial, y lo que sí está en discusión es quiénes van a conformar el comité, una especie de comité político, dirección política le llaman ellos, que es el máximo organismo de la Fuerza del Pueblo en materia orgánica cotidiana, a ver quiénes van a quedar y quiénes no van a quedar.
Pero ya en el PRM es otra realidad. El PRM ya tiene otro, con un triunfo arrollador, de manera que sacó 145 de 190 diputados, 29 de 32 senadores, el 85% de los alcaldes. Es decir, el poder casi absoluto de la sociedad dominicana gira alrededor del PRM. Pero el PRM tiene otra realidad distinta a la de la Fuerza del Pueblo y a la del PRD, o sea, a lo del PLD, o sea, distinto a lo de la oposición. El PLD entonces tiene que buscar mecanismos de ver cómo mantiene esos niveles importantes de legitimidad, y creo que para eso tiene que galvanizar, en el caso del PRM, el liderazgo de Luis Abinader con la estructura partidaria, para que la garantía del buen gobierno se dé sobre la base, o del buen gobierno y del buen Congreso, se dé sobre la base de una buena y declaratoria definitiva y declaración de regla del juego en la relación partido-gobierno. Y el único que garantiza esa transparencia en la relación partido-gobierno, para que el partido se convierta no en una maquinaria electoral como lo ha sido, sino en un partido orgánico con estructura y que funcione al margen de los procesos electorales, yo creo, para mí, el único liderazgo que puede en estos momentos dirigir ese proceso y crear la plataforma para que venga el nuevo y emergente liderazgo es Luis Abinader. Sí, luego de estas reflexiones de ustedes, apoyándome en parte en eso, quiero decir que en el arte de la política, Luis Felipe, tú que eres el politólogo, hay tres elementos que hay que tomar muy en cuenta. Primero, administrar las palabras y también el silencio. Claro. Segundo, administrar el tiempo político. Saber qué tú debes hacer en cada momento. No se puede hacer cualquier cosa en cada momento. Usted tiene que saber qué hacer ahora y qué hacer después. Y tercero, los políticos tienen que también entender que no solo deben tener sentido de su fuerza, sino sentido de sus límites. Yo lo estoy viendo porque veo con la forma irresponsable en que se están abordando las candidaturas presidenciales, como si fuera con una ligereza y una irresponsabilidad. Candidaturas extemporáneas e inoportunas, en su gran mayoría. Claro, no es lo mismo la oposición, como tú señalas, que el PRM, pero de todas maneras, todas violan las normas electorales. Todas están violando las normas electorales, que tú no mencionaste esa parte. Sí. Porque las normas electorales señalan cuál es el calendario de la campaña y cómo usted, antes de tomar posesión, un gobierno acaba de pasar unas elecciones y no ha tomado posesión el presidente que se va a reelegir, y entonces usted está en una campaña. El PLD trató de implementar con Abel Martínez, recordemos que el PLD fue en octubre del 2022, las elecciones fueron en el 2024, ¿verdad? El 19 de mayo. Y en octubre fue que empezó Abel Martínez, no le dio el resultado. Los resultados, cuando Abel Martínez empezó, su nivel de aprobación era superior al que obtuvo el 19 de mayo del 2024. Y si estamos hablando más de un año y medio después, ¿verdad? 1 año y 7 meses después. Entonces, hacer una campaña, 4 años en campaña, oye, ¿qué es lo que va a decir Francisco Javier García y cualquiera otro que en este periodo tan largo? Habría que ver. En el caso concreto del PRM, ahí el error ha sido mayor, como tú señalas. ¿Por qué? Porque este es un momento de que el PRM tiene que ponerse al lado, un partido de gobierno, porque hay algunos que todavía no creen que el PRM es un partido de gobierno. La cultura PRDista. En la cultura, algunos que vienen, sobre todo los que vienen de esa cultura PRDista, no creen que es un partido de gobierno. La mayoría viene.
Sí, pero bueno, pero me refiero a los que tienen esa cultura, porque yo no divido a la gente en función de siglas, es de su comportamiento, porque ya eso es problema de siglas. La cultura eso política. eso es cómo se comportan políticamente, para mí es lo fundamental, no que vengan de tal sitio o de tal otro. Creo que eso que ocurrió en Nueva York con David Collado fue un error garrafal para él, porque ha concitado muchas críticas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en un momento en que el partido tiene que ponerse todo a una con el presidente, ¿verdad? Apoyando toda esta jornada de reformas que él ha anunciado, ¿verdad? Jornada de reformas que ¿para qué son? Para fortalecer las instituciones democráticas fundamentalmente. Porque este es el único presidente en la historia dominicana que quiere limitarse su poder, ¿verdad? O sea, quiere ponerle un candado. Él tiene posibilidad de reelegirse, si él puede modificar esa constitución. Con el control que tiene en el Congreso, podría modificar la constitución para un tercer periodo. Y él está en una campaña que, por cierto, creo que debe tranquilizarse un poco, porque el presidente no tiene que decir tanto que se va en el 28. Entonces, por eso que la gente no le cree, por decirlo tanto, ¿no? No, ¿Por qué lo dice pero tanto? no, porque ya hay algunos que han asumido esa campaña con que el presidente se fue. Ese comportamiento de David Collado Grave error. en Nueva York está partiendo con que el presidente se fue. Grave error de que lo Sí, haga. hay algunos que están ya asumiendo con que el presidente se fue. Entonces es un grave error y yo creo que el PRM tiene que enviar una señal bien, escarmentar, sancionar a los que a destiempo y de manera inoportuna estén desarrollando ese tipo de comportamiento, porque eso podría ser una amenaza al grupismo, al faccionalismo, que fue uno de los elementos que más afectó al PRD y que impidió que ese partido permaneciera más tiempo en el gobierno. De manera que el PRM debe enviar señales bien claras a todos aquellos que de manera inoportuna y extemporánea estén desarrollando estas candidaturas presidenciales. Así es. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han planteado y me quiero referir a un discurso que tuvo el canciller de la República, Roberto Álvarez, Pero si tú quieres, lo podemos dejar en otro segmento ya, porque ya aquí hemos avanzado bastante, ¿no? Pues lo dejamos para el próximo y Joel, nos vamos a la última pausa, por favor. Sí, porque